Buenas tardes a todos los presentes. Un gusto estar acá para poder hablarles de un tema que en lo personal a mí me apasiona mucho, que son las energías renovables. Espero que esta presentación sea de mucho provecho para todos ustedes. El tema es increíblemente amplio, la verdad, entonces en una hora es hasta difícil dar solo una introducción, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para que sea contenido útil, de provecho para todos y que les incite a averiguar más sobre este tema tan importante, ¿no? Bueno, brevemente yo me presento. Mi nombre es Luis Aliaga. De formación soy ingeniero electromecánico. Tengo una maestría en energías renovables y tecnología limpia. Mi experiencia laboral, en grandes rasgos, he hecho operación y mantenimiento en centrales hidroeléctricas y termoeléctricas. He participado en gestión de proyectos eólicos, desde la etapa de licitación, construcción de plantas, puesta en servicio de las máquinas. Aparte, realizo distintos servicios de consultoría, distintos estudios de prefactibilidad, investigaciones y otros temas más enfocados en renovables. Y también me dedico a hacer diseños y cotizaciones de instalaciones solares a nivel residencial. Bueno, el día de hoy vamos a hablarles acerca de las energías renovables. Vamos a empezar con unas principales definiciones para que estén un poco entendidos de qué trata el tema y de qué se va a hablar en esta exposición. Les voy a hablar un poco de la problemática del cambio climático para que entremos un poco del contexto de por qué estas energías renovables son tan importantes. Vamos a ver los tipos de energías renovables que actualmente están más desarrolladas, el estado del desarrollo de las mismas, qué, qué avances hemos logrado hasta el año 2023, bueno, en este caso 2022, porque es el último año reportado. Y por último, un punto que creo que les puede interesar a muchos, más o menos cuáles son los prospectos laborales en el área, es decir, qué profesionales de qué áreas son las más demandadas para este ámbito de las energías renovables. Bueno, principales definiciones. Algo muy básico, que quizás ya todos lo manejan, el tema de la definición de energía, la definición de potencia. La energía, muchos sabemos una definición en física, es la capacidad de realizar un trabajo, que se mide como fuerza por distancia. En la termodinámica, que es una definición que quizás nos interesa un poco más a nosotros, en el ámbito de la energía, es la capacidad de los cuerpos de realizar transformaciones en ellos mismos o en otros cuerpos. ¿Cómo solemos medir la energía? Existe una unidad principal que es el Joule, el Julio, que es la unidad del sistema internacional. Y hay otras unidades que quizás ustedes han visto mucho, por ejemplo, en su factura de electricidad, la factura de la luz, que comúnmente le llamamos, ¿no? Que es el vatio hora o el kilovatio hora. Esas son unidades de energía. ¿Qué tipos de energía existen? Bueno, a grandes rasgos, ya esto igual lo deben conocer, existe la energía potencial, la energía cinética, energía química, energía térmica, muchos tipos de energías. Y la potencia es simplemente la cantidad de trabajo por unidad de tiempo, es decir, una unidad de energía por unidad de tiempo. Las unidades son los watts en inglés, vatio en español, que son julios sobre segundo, y otras unidades, los HP, los que comúnmente conocemos como caballos de fuerza, ¿no? Eso se maneja mucho, por ejemplo, en el tema de automóviles, al hablar de la potencia de un motor. Ahora, vamos a definir un poco esta energía alternativa. Energía alternativa es un sinónimo de energía limpia, energía verde, y se refiere a todas aquellas energías que no vienen de combustibles fósiles. Es una definición algo similar a lo que es la energía renovable, que es la que les expongo a continuación, que es una fuente de energía que se restaura por procesos naturales a una velocidad superior a la del consumo por los seres humanos. Es decir, que no importa cuánta de esta energía renovable nosotros usemos, esta siempre se va a reponer, a renovar, como dice el nombre, a una velocidad mayor a la que podemos consumir. Es por eso que todas estas energías que vamos a ver más adelante, como solar, eólica, etcétera, se reponen a una velocidad más rápida de la que podemos usarlas, y esa es su principal ventaja, ¿no? A comparación de los combustibles fósiles. ¿Cuáles son las principales características de estas energías?
Lo principal es que son limpias, es decir, que su uso no emite ningún gas de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono. Tienen un impacto ambiental bajo. Son tecnologías emergentes, la mayoría de estas son desarrollos bastante nuevos. Y algo importante también es que los costos de estas energías están constantemente en descenso, es decir, que cada vez se puede producir energía a costos más baratos gracias a estas energías renovables. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la problemática del cambio climático, que es uno de los desafíos más importantes que tiene la humanidad en la actualidad. Brevemente vamos a explicar qué es el cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios que se presentan a largo plazo en la temperatura ambiente y en los patrones del clima que se presentan a lo largo de todo el planeta. Este cambio climático puede darse por dos tipos de causas. Esto es muy importante saber diferenciarlo. Esto se puede dar por causas naturales o por causas antropogénicas. Al decir antropogénicas, nos referimos que son causas creadas por el hombre, por el ser humano. Entonces, hay una distinción muy importante que hay que realizar entre estos dos tipos de causas, ya que nosotros sabemos que el clima a lo largo de toda la historia del mundo, desde que se formó la Tierra, ha ido variando constantemente, ¿no? Entonces, esto ha sido en su totalidad hasta hace muy poco por causas naturales. Entre algunas causas naturales podemos ver los cambios en la órbita de la Tierra. Por ejemplo, habrá algunos periodos, bueno, algunos siglos o milenios, hace muchos, así mirando hacia atrás, en que la órbita de la Tierra puede estar ligeramente más inclinada hacia una posición que reciba mayor o menor radiación del Sol. Eso va a afectar directamente en el clima que se tiene en la Tierra en ese momento. Otro tema también, las variaciones en la radiación solar. Por fenómenos que se presentan en el mismo Sol, habrá algunos momentos de tiempo en que la radiación que se recibe del mismo puede incrementar o disminuir ligeramente. Esto también afecta directamente sobre el clima que tenemos en la Tierra. La actividad volcánica, que al producirse cantidades de partículas de humo y cenizas tan grandes y tan importantes, esto afecta directamente en cuánta luz nos está llegando del Sol, entonces también va a afectar al clima. Y por último, el movimiento de las placas tectónicas. Esto se refiere a cómo se han ido formando en miles de millones de años los distintos continentes de nuestro planeta, ¿no? Y cómo según las distintas posiciones que han tenido, esto ha influido de manera directa en el clima que se presentaba en nuestro mismo planeta. Las otras causas, las causas antropogénicas, esto se refiere a, como les decía, todas las causas causadas por el ser humano. Las principales son la quema de combustibles fósiles que usamos para obtener prácticamente todo nuestro consumo de energía, la liberación de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Esto es no solamente por la quema de combustibles, sino que a veces utilizamos algunos otros gases. En algunas industrias en específico se usan algunos tipos de gases especiales que tienen un efecto igual negativo en la atmósfera. Y por último, la agricultura y deforestación, que esto afecta al cambio al uso de los suelos que se tiene en distintos lugares del mundo, y eso también va a afectar de manera directa a los patrones del clima. Bueno, aquí les muestro unas imágenes, algo no muy, no muy alentadoras, no muy agradables a la vista tal vez, porque se ve un panorama no muy agradable, ¿no? Algo desolador, la verdad. Se ve mucha contaminación, mucho humo, todas las imágenes se notan un tono gris, un tono café. Estas imágenes, bueno, la mayoría son, en realidad todas son pinturas o recreaciones digitales. Estas datan más o menos del siglo XVIII, más o menos a partir del año 1750, donde se dio un hito muy importante para la humanidad, que ha sido el que ha iniciado este tema del cambio climático antropogénico. Esto ha sido la revolución industrial, que la vamos a explicar más adelante. Como les indicaba, esto ha sucedido a mediados del siglo XVIII en Gran Bretaña, donde se originó la revolución industrial.
ha sido una transformación a nivel económico, social y tecnológico, y ha sido la transformación más grande que ha sufrido la humanidad desde el Neolítico. Y recordando un poco qué pasó en el Neolítico, como ustedes recordarán, antes los seres humanos no vivían en asentamientos, ¿no? Eran grupos nómadas que iban de un lado a otro y no tenían asentamientos fijos, ¿no? Y en el Neolítico se da el inicio de la agricultura y de la ganadería, que ha sido en su momento igual una revolución muy importante para la humanidad, ya que permitió el desarrollo de asentamientos, ¿no? Entonces, este ha sido el siguiente desarrollo importante de la humanidad a partir de la agricultura y la ganadería, que es la revolución industrial. Y nos hemos transformado básicamente de una economía rural a una economía urbana. ¿Cuál ha sido el motor de la revolución industrial? ¿Qué pasó en esta época, no? Se creó esta máquina que podemos ver aquí en movimiento, que es la máquina de vapor. La máquina de vapor utilizaba en ese entonces el carbón, se quemaba el carbón mineral para calentar agua, para hacer hervir agua a presión, y esta presión, este vapor de agua a alta presión, posteriormente se insertaba en esta máquina de vapor para mover un émbolo y producir movimiento rotacional. El tener una máquina de estas características le permitió a la humanidad migrar de la mano de obra, que era antes todo a mano o con animales, a utilizar este tipo de máquinas y ha permitido el desarrollo de la industria realmente a niveles exponenciales, ¿no? Que no habían sido vistos en anterioridad a esas épocas. Ha permitido en ese entonces el desarrollo de industrias textiles, el algodón, que era lo que más se utilizaba en ese momento, y también ha permitido la aparición de locomotoras, barcos, etcétera. Y eso hasta el día de hoy ha sido lo que ha motivado este crecimiento tan acelerado que ha tenido la humanidad en temas tecnológicos. Lamentablemente, este crecimiento igual tiene ha tenido ciertas consecuencias negativas para el medio ambiente, ¿no? Aquí podemos ver una gráfica muy interesante que les muestro, que trata acerca de los niveles de dióxido de carbono presentes en la atmósfera. Es un registro que pues, se ha hecho mediante extracción de ciertas técnicas geológicas de extracción de minerales que permiten datar cuánto dióxido de carbono había en el medio ambiente miren, por ejemplo, esta gráfica está de hace casi 500 millones de años, ¿no? No, perdón, casi 400.000 años, ¿no? Entonces, se ve la fluctuación del nivel de dióxido de carbono en la atmósfera, que es algo normal, ha ido variando, más o menos tiene cierto patrón, cada 50.000 años ha ido como que disminuye a un mínimo de 180, por decirles, y va subiendo hasta un máximo de casi 300. Y esto ha sido un patrón constante que se ha ido presentando, ¿no? En la Tierra. Y ya llegamos a la actualidad, vemos que, bueno, aquí está el año cero yendo hacia la derecha. Si empezamos a avanzar, vemos que algo ha pasado en estos últimos años, que hemos excedido estos valores promedio históricos, por así decirlo, ¿no? Esta flecha está apuntando a los niveles del año 1950 y la flecha blanca de arriba ya nos presenta los niveles de dióxido de carbono que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que por milenios, el dióxido de carbono en la atmósfera nunca había excedido este nivel de 300 partes por millón. Entonces, eso nos indica que en estos últimos años algo diferente está pasando en la Tierra, que hemos excedido ese nivel, ¿no? ¿Y qué es lo diferente? Pues es la presencia del hombre, ¿no? En esta otra, en esta otra animación vemos igual una gráfica interesante. Es una animación de los últimos, bueno, del año 1950 al 2013, donde se muestra el incremento global de la temperatura, utilizando como base el año 1950. Entonces se observa claramente, ¿no? En esta imagen, cómo para el año 2013 prácticamente todo el globo terráqueo está en un color rojo, tendiendo al rojo oscuro, ¿no?
lo que indica un incremento cercano a los 2 grados centígrados del nivel promedio de temperatura, ¿no? Entonces, estas dos gráficas que les muestro vienen a ser evidencia muy sustancial sobre que el cambio climático antropogénico causado por el hambre es una realidad y es algo que nos está afectando considerablemente. ¿Cuáles son las consecuencias del cambio climático? ¿Cómo nos afecta a nosotros como personas y como sociedad? Bueno, en primer lugar, hay consecuencias naturales, hay incremento de temperaturas, mayor frecuencia de sequías que vienen asociadas con incendios, mayor frecuencia de inundaciones, incremento del nivel del mar, se puede reducir la disponibilidad del agua dulce, agua potable para consumo humano, y también la fauna y la flora se ven afectadas, ¿no? Hay una reducción de la biodiversidad. Socialmente, ¿cómo nos afectan todas estas amenazas naturales, ¿no? Hay problemas de salud por temas de contaminación, nos afecta a la salud, principalmente a la población vulnerable, niños y ancianos. En temas de empleo igual puede afectar, y también en temas de educación, por ejemplo, si hay inundaciones, esto afecta directamente al trabajo de las personas y al acceso de los niños a la educación. Y esto también va a afectar a todos los negocios, ¿no?, que existen en la actualidad, principalmente a lo que son edificaciones e infraestructura, que tienen que adaptarse a estas condiciones extremas de sequías, inundaciones, etcétera. El tema energético, el acceso a energía cada vez es más complicado. Por ejemplo, el tema del agua es un tema que escasea y dependemos nosotros mucho del agua para nuestro consumo energético. Y también la agricultura y turismo, que se ven afectadas con todas estas variaciones extremas del clima, ¿no? Bueno, ¿y qué está haciendo el mundo al respecto, ¿no?, sobre el cambio climático? Existe este panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es una organización intergubernamental donde representantes de todos los países del mundo, o de la mayoría de los países del mundo, se reúnen anualmente para discutir sobre cómo se está afrontando el cambio climático, establecen igual algunos lineamientos, establecen objetivos, y cada año se va haciendo seguimiento sobre cómo estos objetivos están siendo cumplidos. Algo muy importante pasó el año 2015, en diciembre, en la COP21, que era la reunión número 21 de este panel intergubernamental, que fue el Acuerdo de París. En este Acuerdo de París, todos los países, luego de muchos años de debate y luego de muchos años de no estar de acuerdo, han llegado a un acuerdo mutuo de limitar el incremento de la temperatura de la Tierra respecto a niveles preindustriales, es decir, antes de la revolución industrial. Por eso es muy importante esta explicación de dónde se origina todo, ¿no? Porque al final lo que queremos es volver a niveles preindustriales, es decir, antes de que se empiece a contaminar tanto nuestro planeta. Entonces, los objetivos han sido limitar el incremento de temperatura a mucho menos de 2 grados centígrados y hacer los mayores esfuerzos para que el incremento llegue a un límite de 1.5. Y solo como ejemplo, en un escenario business as usual, que es un escenario, por así decirlo, sin hacer ningún cambio actual en nuestro consumo energético y en el tipo de combustible que utilizamos, esperaríamos que para el año 2100 se tenga un incremento de entre 3 a 4 grados centígrados. Eso es decir, que llegaríamos a estos niveles de temperatura si nadie hace nada al respecto, ¿no? Si nadie se preocupa, si seguimos utilizando combustibles fósiles de manera indiscriminada, ¿no? Entonces, realmente este acuerdo, que es limitar prácticamente a más de la mitad de este incremento, va a significar un esfuerzo realmente importante para todos los países y para todas las personas. ¿Qué necesitamos para lograr estos objetivos de no exceder el incremento de temperatura en 1.5 grados? Requerimos un cambio drástico en todos los sectores de la sociedad y la economía global. Este cambio lo podemos lograr con una reducción drástica de las emisiones de CO2, y en este punto
es donde entran las energías renovables, y luego hay otros que es cooperación global, la restauración de ecosistemas, el desarrollo de tecnologías, cambio del estilo de vida, adaptación al cambio climático y inversión y apoyo financiero para que todas estas cosas se puedan hacer realidad, ¿no? Entonces vemos que es un problema realmente de gran magnitud y que las energías renovables, el tema que vamos a ver ahora, es uno de los puntos donde necesitamos cambiar, ¿no? O sea, solamente con las energías renovables no es suficiente para lograr este objetivo, pero sí es uno de los puntos importantes, ¿no? Que es reducir las emisiones de dióxido de carbono. Bueno, con ese preámbulo sobre la situación actual y sobre la urgencia y la importancia de este tema, vamos a hablar un poco acerca de los tipos de energías renovables que tenemos. Eh, Entre tipos de energías renovables están la energía solar, que se puede subclasificar en solar fotovoltaica y solar térmica, la energía eólica, que es la del viento, la energía hidroeléctrica a partir del agua, la biomasa, que es a partir de todos de productos orgánicos, puede ser residuos o cultivos específicamente para uso energético, y también la energía geotérmica, que es la energía que se extrae del calor del fondo de la Tierra. Podemos ver algo interesante también, que si bien existen estos distintos tipos de energía geotérmica, perdón, de energía renovable, en este gráfico de la derecha, vemos que la energía del sol es la principal fuente de energía que tiene nuestro planeta, ¿no? A partir de la energía del sol obtenemos, por ejemplo, la fotosíntesis, que es la fotosíntesis que realizan las plantas, y a partir de esta fotosíntesis es que se obtiene la biomasa, ¿no? Si utilizamos la energía del sol como luz directa, podemos obtener energía fotovoltaica o energía térmica solar. Si utilizamos la energía solar, aquí se dice calentamiento de agua, esto se refiere al ciclo del agua, es decir, que el sol va a evaporar todo el agua de los océanos, el agua de lagos, de ríos, etcétera. Va a evaporar todo eso y va a provocar eventualmente lluvia. Y luego la lluvia es acumulada en embalses y se usa como energía hidroeléctrica, ¿no? Entonces, todo está ligado al sol. También el tema de la energía eólica está ligado al sol por el calentamiento del aire, ¿no? El sol produce todas estas diferencias de temperatura que tenemos en la superficie de la Tierra, y estas diferencias de temperatura van a crear corrientes de viento. Entonces, es de ahí que se produce la energía eólica, ¿no? Entonces, el sol es como la fuente principal de energía y que de manera directa o indirecta va a permitir que accedamos a otros tipos de fuentes de energía. Empezamos con la primera, la energía solar. Energía solar, fotovoltaica y térmica, proviene de los rayos del sol, es decir, de la radiación electromagnética solar, y se puede clasificar de dos formas, ¿no? Tanto como fotovoltaica o térmica. La fotovoltaica consiste en la transformación de la luz del sol, es decir, de los fotones que nos están llegando desde el sol, en electricidad. Esto se logra mediante el efecto fotoeléctrico. Tenemos la energía solar térmica, que trata de la captación de calor para calentar un fluido. ¿Y qué caracteriza a la energía solar? La energía solar es una fuente de energía intermitente, es decir, que nosotros no podemos controlarla de forma directa, ¿no? Y esto va a depender de los ciclos que tenemos cada día, ¿no? Eh, Obviamente la energía del sol va a ser mayor de día. Durante la noche no vamos a tener nada de energía del sol. Y también durante el día, dependiendo de cómo está el clima, puede que esté despejado, puede que tengamos pocas nubes o que esté completamente nublado. Eso va a afectar de forma directa a cuánta energía del sol nosotros podemos captar. Entonces, por eso se dice que es intermitente. Y esto también está relacionado a que su naturaleza es aleatoria. Es decir, que nosotros no podemos predecir con un 100% de precisión cuánto sol vamos a tener en un momento determinado, ¿no? Ya que esto depende mucho de los patrones del clima, y los patrones del clima son muy difíciles de predecir por lo complejos que son estos sistemas.
y entonces solo se tiene aproximaciones, ¿no? Esto es muy relacionado a los pronósticos que uno ve del clima, ¿no? Si veo mi pronóstico en el celular del clima de aquí a un par de horas, quizás tenga un pronóstico más o menos razonable de que va a haber algo de lluvia o que va a estar completamente soleado. Pero si veo un pronóstico de aquí a 5, de aquí a 10 días, es mucho más difícil que el pronóstico que yo esté viendo sea algo certero, ¿no? Esto es justamente porque el clima es muy difícil de predecir. Finalmente, la energía solar, el recurso solar en este caso, depende mucho de cuán cerca estemos a la línea ecuatorial y a la altura también sobre el nivel del mar. Generalmente, mientras más cerca estemos a la línea del Ecuador y mientras más elevados estemos sobre el nivel del mar, vamos a tener mayor recurso solar. Aquí les muestro un gráfico muy interesante que es la disponibilidad de recursos solar a lo largo de todo el mundo. Los lugares que están tendiendo con color rojo oscuro, casi negro, son los lugares que tienen mayor recurso solar. Entonces, aquí podemos ver qué lugares, qué zonas y principalmente qué países son los que pueden aprovecharlo esto de mayor manera, ¿no? Tenemos, se puede ver Estados Unidos, todo el lado oeste, gran parte de México. Aquí en Sudamérica, países está Perú, Bolivia, Chile, parte del norte de Argentina, igual que tiene mucho sol. Gran parte del continente africano, el lado del desierto, obviamente tiene bastante. También todo el lado hacia Medio Oriente, un poco hacia el lado ya más occidental, China, Mongolia, etcétera. Y también vemos, yéndonos hacia Oceanía, que Australia es un lugar igual con bastante recurso solar. Pasamos al siguiente tipo de energía, que es la energía eólica, la energía del viento. La energía eólica, como les indicaba, es la energía contenida en las corrientes de aire, lo que conocemos como viento. Esta energía nosotros la captamos mediante turbinas eólicas, que son las que vemos aquí. Hay turbinas eólicas que nos permiten transformar la energía cinética del viento, es decir, toda esta energía contenida en las corrientes del aire, en electricidad. Se destaca por ser una de las fuentes de energía renovable más económicas y tiene las mismas características que la solar, es decir, que es intermitente y aleatoria, porque igual está sujeta a las variaciones del clima. El recurso eólico va a depender mucho de la ubicación geográfica y de las características del terreno en donde nos encontremos. Y también la velocidad del viento va a incrementar eh, a medida que incremente la altura respecto al nivel del piso. Es decir, si yo mido la velocidad de viento en el lugar donde estoy, a un nivel de 0 metros, digamos, va a ser un valor X, pero si mido en el mismo punto, pero elevado 100 metros arriba, va a ser mucho mayor. Y de la misma forma tenemos un atlas global de energía eólica, donde vemos cuáles son las principales regiones del mundo donde se tiene mayor disponibilidad de recurso eólico. Y podemos ver que, como se explicaba antes, esto depende mucho de la misma geografía que tiene el lugar, ¿no? Entonces, habrá lugares que tienen una geografía muy adecuada, muy ideal para este tipo de energías. Podemos ver un lugar muy conocido donde sí hay mucho desarrollo, es todo el tema del norte de Europa, la parte igual Reino Unido y el norte de Europa son lugares con recurso eólico muy interesante y se puede ver que, bueno, está ya más distribuido en distintos lugares de todo el mundo, ¿no? Pasamos a la energía hidroeléctrica, el tercer tipo de energía renovable que vamos a hablar hoy. Aquí se ven las imágenes, unos embalses de agua, unas tuberías que están llevando agua a una central. ¿Qué es la energía hidroeléctrica? La energía hidroeléctrica es la energía que obtenemos a partir del agua. Esta energía se aprovecha mediante turbinas hidráulicas, que lo que hacen es transformar la energía potencial y la energía cinética del agua en electricidad. Esta energía hidroeléctrica, como ya explicaba un poco anteriormente, depende del ciclo del agua.
es decir, de este ciclo continuo del agua que tenemos en la Tierra, en nuestro planeta, mediante el cual el agua de los océanos se evapora, se crean nubes, estas nubes se mueven a lo largo de todo el mundo, generan lluvia, la lluvia va a caer a la tierra y va a escurrir de nuevo hacia los océanos, y es en esa parte, en el escurrimiento hacia los océanos, donde nosotros vamos a aprovechar las diferencias de altura y mediante estas diferencias de altura transformar la energía que obtenemos del agua y hacer girar turbinas para generar electricidad. A diferencia de las otras energías renovables, de la solar, de la eólica, esta es una tecnología antigua, más o menos se ha desarrollado desde el 1880 y es ampliamente desarrollada. Existe mucha capacidad de energía hidroeléctrica en el mundo. Es parte de las fuentes de energía eléctrica, por lo tanto, que es de energía tradicionales que se conoce. Es decir, que no forma parte de las energías renovables no convencionales, que son las otras que estamos hablando, solar, eólica, etc. Utiliza el agua en movimiento, obtenida de los ríos o de embalses de agua que la acumulan y la dejan caer por tuberías. En este mapa igual podemos ver la disponibilidad del recurso hidroeléctrico en todo el mundo. Podemos ver que está principalmente focalizado hacia los lugares donde están las principales cuencas, las cuencas hidrológicas que se tienen en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el continente de Sudamérica, podemos ver que hacia este lado noreste, donde es toda la cuenca del Amazonas, obviamente por la cantidad de agua que lleva este río y toda la cuenca asociada al mismo, hay un recurso hidroeléctrico importante en toda esta región, ¿no? Pero bueno, se puede ver que todo el mundo también va a tener cierta cantidad de este recurso, dependiendo de los ríos que transitan por estos lugares y también de la geografía del lugar. Pasamos al siguiente tipo de energía renovable, que es la energía de la biomasa. La energía de la biomasa, en este caso, es un poco diferente a las anteriores, ya que se trata de energía química que está almacenada en la materia orgánica, es decir, en plantas. Esta energía química se almacenó a través de la fotosíntesis, mientras esta materia orgánica, mientras estas plantas fueron creciendo, fueron desarrollándose, hicieron fotosíntesis y de esa forma almacenaron esta energía química dentro de sí mismas. Se puede clasificar de tres formas. Existe la biomasa natural, que es la que está disponible en la naturaleza sin intervención humana, la biomasa residual, que proviene de residuos de actividades agrícolas e industriales, y los cultivos energéticos, es decir, cultivos dedicados exclusivamente para producir biocombustibles. Esto se puede aprovechar de distintas formas. Se puede hacer combustión directa de la biomasa, se puede hacer gasificación de la biomasa para producción de biogás, digestión anaeróbica, que también permite la producción de gas, y la producción de otro tipo de biocombustibles, ya con otros procesos químicos. La energía geotérmica es el siguiente tipo de energía que vamos a hablar hoy. La energía geotérmica es la energía térmica, el calor que proviene del núcleo de la Tierra, del núcleo de nuestro planeta. Existen zonas en nuestro planeta que tienen cierto potencial geotérmico y se encuentran normalmente en áreas volcánicas. En estas áreas volcánicas, el calor proveniente del núcleo de la Tierra es mayor, es decir, está más expuesto hacia la superficie. Entonces son lugares que podemos aprovechar para extraer este calor y con eso generar otro tipo de energía, energía eléctrica. ¿Cómo funciona la energía geotérmica? Funciona mediante la extracción de vapor a altas temperaturas para hacer girar una turbina y posteriormente este vapor que hemos extraído de la tierra lo reinyectamos ya como fluido, como un líquido a la tierra, y esto nos permite conservar la capacidad del reservorio de donde nosotros estamos sacando el vapor. Es decir, que también es una fuente renovable porque todo el vapor caliente que estamos sacando de la tierra lo vamos a volver a inyectar a la misma. Entonces, no hay ninguna pérdida de este recurso que se extrae de la tierra, del fondo de la tierra.
También podemos ver un pequeño gráfico del mundo con los principales lugares donde tienen cierto potencial geotérmico y vemos que esto está principalmente asociado a todas las principales cordilleras que se tiene a lo largo, todas las cordilleras, elevaciones montañosas que se tienen en el mundo, ¿no? Entonces, donde hay estas montañas, son lugares que tienen cierto potencial de energía geotérmica. Bueno, vamos a pasar ahora al estado del desarrollo de las energías renovables. Vamos a hablar de las principales y de cómo estamos al año 2022, qué se ha logrado hasta esta fecha. Y también para entender un poco el estado del desarrollo de las energías renovables, vamos a primero explicar qué es la Agencia Internacional de Energía, la IEA. Esta Agencia Internacional de Energía es una organización intergubernamental que está encargada de asegurar la seguridad energética global, promueven políticas de energía sostenible, hacen mucha investigación, muchos estudios y pueden proveernos datos y análisis relacionados a temas de energía y también tratan ciertos temas medioambientales relacionados al consumo de energía. Entonces es una organización referente en el tema de datos energéticos a nivel mundial. Esta organización, la IEA, es la que hace el seguimiento al estado de las energías renovables en todo el mundo. ¿Cómo hacen este seguimiento? Lo que ellos han hecho en primer lugar es establecer un escenario que se llama el escenario emisiones cero para el año 2050. En este escenario, ellos han hecho todos los cálculos, por así decirlo, han hecho todos los cálculos y estimaciones que se requiere para que nosotros al año 2050 seamos un planeta que no tenga emisiones de dióxido de carbono. Entonces, en base a estas estimaciones, ellos trazan ciertas rutas de cómo deberían irse desarrollando las energías renovables cada año para poder lograr este objetivo. Entonces, han desarrollado este escenario y utilizan estos objetivos, estas metas trazadas en el escenario para comparar cada año el desarrollo real de las energías renovables. Aquí este es un extracto de la página web de la Agencia Internacional de Energía. Ellos cada año publican su reporte del seguimiento al progreso de las energías limpias. Este es del año 2023. Y lo clasifican con, bueno, tienen un tablero donde ponen tres indicadores. Un indicador verde que significa que para, para ese punto, esa tecnología específica que se está analizando está en línea, está de acuerdo a lo esperado. En amarillo, si es que hay ciertos avances, pero no son suficientes, se necesitan más esfuerzos. Y en rojo, si realmente no hay ningún avance, ningún progreso significativo en esta área. Entonces vemos, ellos hacen una evaluación de todo el sistema energético a nivel mundial. A nosotros para esta exposición nos interesa el tema de las energías renovables en específico, que está marcado en color rojo. Y vemos que según este tablero de indicadores, el estado al 2022, el estado a ese año es que se requiere más esfuerzos. Todavía el planeta no está haciendo lo suficiente en tema de energías renovables. ¿Cuáles son los principales hitos para el año 2022? Bueno, a pesar de que se requieren más esfuerzos, ha sido un año récord para la adición de capacidad de energía renovable. En todo el mundo, el año 2022 se han añadido 340 gigavatios de energía, que es una cifra realmente alta. Después, para el año 2022, el 5% del suministro mundial de energía viene de renovables. Y si queremos cumplir nuestros objetivos de no exceder los límites de temperatura, esta cifra al año 2030 tiene que subir por lo menos al 17%, es decir, que tenemos un largo camino por delante, ¿no? Y también la energía renovable debe crecer cada año un 13% de capacidad para cumplir nuestros objetivos. Y este crecimiento es el doble del crecimiento que tenemos actualmente.
Entonces, si bien hay desarrollos, hay avance, todavía nos falta mucho en este tema. ¿Cómo estamos en tema de energía solar fotovoltaica? Vemos que la energía solar fotovoltaica es la única de las energías renovables que el año 2023 ha sido clasificada como que está en línea con, el, con los esfuerzos que tenemos que realizar para cumplir nuestros objetivos. Esto se debe a que el 2022 su capacidad ha incrementado un 26% respecto al 2021, es un incremento muy importante. El año 2022 también se ha vuelto en la tecnología de energía renovable con más crecimiento en comparación a las demás. Y bueno, China, Estados Unidos, la Unión Europea en su conjunto y la India han sido los países que han sido los principales propulsores de este crecimiento de la energía solar. ¿Cómo estamos en tema de energía eólica? Podemos ver que todavía nos faltan más esfuerzos. El año 2022 ha incrementado su capacidad en un 14% respecto al año anterior. Es la energía renovable con el segundo mayor crecimiento, pero si bien incrementó en un 14%, tiene que crecer anualmente por lo menos un 17% para poder cumplir los objetivos de este escenario de cero emisiones de dióxido de carbono. Y requiere todavía bastantes políticas públicas y una mayor inversión privada que permitan la reducción de los costos de este tipo de proyectos y que se pueda implementar de una manera más acelerada. ¿Cómo estamos con hidroelectricidad, la energía hidroeléctrica? La energía hidroeléctrica también requiere más esfuerzos, no estamos haciendo lo suficiente. El año 2022 ha incrementado su capacidad solamente en un 2%, y este incremento de los últimos años ha sido solamente un tercio del crecimiento requerido. Es decir, tenemos que hacer el triple de esfuerzo en todo el mundo en tema de hidroeléctrica para poder cumplir los objetivos. Algo importante de la hidroeléctrica es que como esta es una fuente de energía tradicional y es muy antigua, la capacidad instalada de energía hidroeléctrica en el mundo es muy elevada y actualmente es la mayor fuente de energía renovable, ya que suma más potencia instalada que todas las otras fuentes de energía renovable combinadas. Pero a pesar de estas cifras que son interesantes por tanta energía hidroeléctrica que se tiene en todo el mundo, todavía no es suficiente para cumplir nuestros objetivos. En esta gráfica podemos ver eh, cómo ha ido eh, creciendo, cambiando eh, la distribución de los distintos tipos fuentes de energía en todo el mundo. Esto está en porcentaje. Entonces podemos ver, por ejemplo, para el año 2010, remitiéndonos al principio del gráfico, que la mayoría venía del carbón, más del 30%. En segundo lugar, el gas natural, en unos 27% más o menos. Después tenemos hidroeléctrica en 20%, y las renovables, bien solar, eólica y biomasa, bioenergía en este caso, que estaban con porcentajes muy bajos, recién aumentando, ¿no? Nos vamos más o menos a donde estamos ahora, año 2022-2023. Vemos que el escenario ha cambiado bastante. Hay mucha mayor energía solar instalada, mucha mayor energía eólica, y vemos también que tanto el carbón como el gas han ido disminuyendo constantemente, que es lo que se espera en los años futuros para poder lograr los objetivos de cero emisiones de dióxido de carbono. Y las proyecciones ya mirando hacia el año 2026-2027 es que para el año 2027 la solar sea una de las principales fuentes de energía eléctrica en todo el mundo, y que las fuentes de combustibles fósiles también se vayan reduciendo considerablemente. Bueno, pasando a nuestro último punto de la exposición, ya tratando de darle un enfoque un poco diferente, vamos a hablar rápidamente de cuáles son los prospectos laborales en el área, que yo creo que es algo que les interesa a muchos de los que están aquí. Es decir, qué tipo de profesiones, qué tipo de habilidades se requieren en el área de energías renovables. Pueden ver que es un área realmente muy amplia, es decir, que hay mucho trabajo, hay muchas oportunidades en esta área,
Estas se pueden clasificar en cuatro principales áreas, por así decirlo. Hay desarrollo de proyectos que requiere personas que hagan estudios de proyectos, que hagan los diseños, que hagan la construcción, que hagan el montaje de plantas, que hagan la gestión de los proyectos como tal, es decir, el seguimiento de su ejecución de principio a fin. En temas de investigación y desarrollo se requiere bastante innovación, se requiere el desarrollo de nuevas tecnologías y también se requiere mejorar las tecnologías que ya existen actualmente, ¿no? Un tema de políticas y asesoramiento. Esto no está tanto relacionado a la ingeniería, sino a todo el lado tanto social como político y legal, ¿no? Que son el sustento, van a ser el sustento para que se puedan desarrollar y promover este tipo de proyectos de energías renovables. Se requiere el desarrollo de estrategias, el desarrollo de políticas públicas y también el acceso a distintas fuentes de financiamiento para poder hacer estos proyectos realidad, ¿no? Por último, en el ámbito de operación de los proyectos como tal, se requiere gente que haga operación, gente que haga mantenimiento, gente que administre este tipo de instalaciones. Y más o menos, ¿cuál es el tipo de perfil que necesitamos ahora? En el tema de desarrollo de proyectos, se requiere obviamente ingenieros, muchos ingenieros de muchas disciplinas, eléctricos, mecánicos, civiles, ambientales, industriales, etcétera. Tema de técnicos, se requiere igual mucho personal a capacidad a nivel técnico, principalmente técnicos eléctricos, técnicos mecánicos. Hay técnicos en esta industria que son muy bien remunerados, principalmente técnicos, por ejemplo, los que hacen tema de soldaduras, los que hacen algunos ensayos no destructivos, técnicos realmente especializados en algún trabajo muy específico, ¿no? Son áreas muy bien remuneradas. El tema de personal de obra, es decir, todo el personal de construcción, tema de obras civiles, igual se necesita bastante. Operadores de maquinaria, este es igual un campo donde se requiere operar maquinaria realmente muy especializada, por ejemplo, para el tema de las parques eólicos, se requiere operarios de grúas, pero de grúas de realmente de muy alto tonelaje, que requieren mucha experiencia y mucha habilidad para la operación de este tipo de maquinarias. Y son pocos los operadores realmente capacitados para este tipo de máquinas, ¿no? Entonces también los sueldos que se pueden acceder en estas categorías son bastante interesantes. Tema de gestores de proyectos, los que se conoce como los project managers, igual se va a requerir bastante para hacer estos proyectos realidad. Ya despegándonos un poco del lado de la construcción como tal y de la ingeniería como tal, se requiere gente de logística, gente que organice todo el transporte de los componentes, todo el tema de exportaciones, de importación de componentes desde el lugar donde se fabrica hasta el lugar donde se va a construir. Es decir, es un campo igual muy necesario y es una forma de que personas que no son del área de ingeniería también estén involucradas en el tema de las energías renovables. Abogados, siempre se va a requerir abogados en todo tipo de proyectos, principalmente para el tema de los contratos, todos los contratos que se firman, y también personal de finanzas, ¿no? Para el control de pagos, los estados de cuenta, flujos de cajas, es decir, realmente es un tema multidisciplinario que se tiene en un tema del desarrollo de proyectos. Yendo un poco al tema de investigación y desarrollo, vemos que igual la academia, las universidades tienen que estar muy involucradas, tanto a nivel de maestrantes como doctores que están haciendo doctorados, para investigar nuevas tecnologías o desarrollar algo nuevo, mejorar las tecnologías que ya tenemos ahora. Y también la empresa privada va a estar muy involucrada en esto para constantemente ir mejorando las tecnologías, haciéndolas más eficientes y menos costosas. Después el tema de políticas de asesoramiento, vamos a requerir economistas, vamos a requerir abogados, vamos a requerir gente igual metida en la política. También se va a requerir de forma indirecta ingenieros, ya no tanto enfocados al lado constructivo, pero sí personas que puedan brindar todo el asesoramiento, el input técnico que van a requerir estos economistas, estos abogados, estos políticos, para tomar las decisiones acertadas y con un sustento técnico que sea suficientemente bueno.
Y finalmente, para el tema de operación, también se requiere ingenieros, se requiere técnicos, personal de obra, de construcción, personal administrativo para todas las tareas administrativas de las empresas que hacen este trabajo y personal auxiliar, pues, gente de seguridad, gente de limpieza, etcétera. Entonces, como pueden ver, realmente el área es muy amplia, se requieren muchas disciplinas, se requiere gente capacitada en un sinfín de especialidades. Entonces es un ámbito donde yo creo que todos podemos encontrar una oportunidad laboral. En esta gráfica podemos ver el número de empleos relacionados a las energías renovables. Eh, Podemos ver que para el año 2020, el último año que se publicó esta gráfica, se estima que son 12 millones de empleos que están relacionados a la industria de las energías renovables. Entonces, y también podemos ver el crecimiento, cómo ha ido creciendo, ¿no? Desde el 2012 hasta el 2020, en 8 años, esto casi se ha duplicado, ¿no? Entonces, si esta tendencia sigue para el 2030, podríamos esperar fácilmente unos 20 millones de empleos en esta área y es algo realmente muy importante, muy motivador además para cualquier persona que esté interesada en buscar un trabajo que esté dentro del área de las energías renovables.